Buenas alumnos y alumnas, ¿cómo estáis? Continuamos con más conceptos y más cositas, seguimos avanzando. Hace un poco de calor, pero no me digáis que no es un placer esto de dar clases, estar ahí vosotros escuchándome, yo emitiéndola, montando los vídeos durante largos minutos. Es un placer. Esto es, la verdad es que una gozada. Somos unos pedazos de disfrutones. Y hablo del placer porque el autor que os traigo en esta ocasión, pues si tuviéramos que ejemplificarlo con un concepto, diríamos que el concepto, el corazón de su filosofía es el placer. Amar y arroparnos y unirnos al placer y evitar todo tipo de dolor. El autor es, como algunos ya me imagino que sabréis o intuís, Epicuro de Samos, un autor que nació en el 341 a.C. y que perteneció a la isla de Samos. Bueno, hoy me gustaría hablar, porque los filósofos hablamos, ¿qué quisiera yo? Los profesores de filosofía, o profesorcillo en mi caso, hablamos mucho de la razón, del logos, del pensamiento, y claro que es importante, es lo que usamos para aproximar a la realidad, resolver problemas y conceptos. Pero hoy quisiera dedicarle un espacio también, como estamos hablando de los placeres, al estómago. Quisiera hablar de ese organismo, el órgano del estómago. Porque mirad, igual que todos tenemos un pensamiento, una idea, unas creencias, pues también todos tenemos un estómago. Y el estómago en sí, podríamos decir que es un indicador perfecto o una forma metafórica o, como digo, indicativa de cómo podemos nosotros moderarnos y en sí mismo el estómago es un límite, ¿no? Con respecto a lo que vamos a estudiar en esta clase, que son los placeres. Bueno, mirad, por ejemplo, cuando yo me doy placer, pues consigo un grado de felicidad, un cierto grado de felicidad. Sin embargo, el dolor, felicidad no me trae, a no ser que yo sea un masoquista. Por eso Epicuro decía que para ser feliz tenemos que aproximarnos al placer y huir del dolor. O sea, que el placer podríamos entender para Epicuro que es el bien supremo. Entonces, ¿por qué sufrimos? Porque agregamos dolor. ¿Por qué somos felices? Pues porque tenemos placer, por lo que se conoce como hedonismo. Bueno, pero ¿qué tiene esto que ver con el estómago? Mirad, como digo, el límite en sí mismo es ya el placer. Si nos pasamos, por ejemplo, comiendo, puede ser muy placentero lo que estamos comiendo, pero si nos tomamos un plato de macarrones o una olla entera y pasamos una mala tarde, pues eso es normal porque no hemos sobrepasado, no hemos ido del límite, por así decirlo, de nuestro estómago. O si, por ejemplo, nos privamos de comer, porque el hambre es una insatisfacción, una carencia que tenemos y que nos demanda comida el estómago. Pero imagínate que no le echamos comida al estómago, que nos obsesionamos con cosas corporales, con nuestra estética, caemos en bulimia, en anorexia. Hoy tenemos también una desmedida, un desequilibrio. Por lo tanto, cada estómago también es un mundo, como cada pensamiento y cada persona es un mundo, y el estómago en sí puede ser un modelo de conducta, porque según la medida del mismo y las demandas del mismo, pues podemos también conocernos a nosotros y ver qué no podemos, qué podemos tomar, dónde está la moderación, dónde está el descontrol, y eso es importante. ¿Y qué pasa una cosa? A veces no somos capaces de hacerle esa introspección y decir, bueno, pero yo tengo hambre realmente, no, pero voy a comer. Curioso, ¿no? No sabemos moderarnos, no podemos autorregularnos muchas veces. Es preferible que a veces nos impongan una dieta o nos pongan una prohibición, o sean permisibles los demás, ajenos a nosotros, que ser nosotros mismos los que nos pongamos ese autocontrol. Por ejemplo, si tú sabes que beber te sienta mal, o esas drogas te hacen sentir fatal, pues ya te digo, el límite es eso mismo que te está indicando tu cuerpo. Además que todo luego es muy frugal, entonces tenemos que saber, y esta es donde entra en juego el logo, la razón, saber equilibrar esos placeres, saber moderarnos ante esos placeres, porque hay placeres que nos pueden llevar a destruirnos. A veces pensamos que Epicuro es el filósofo hedonista del placer, pero nada más lejos de la realidad. Él creía, para llegar a esa imperturbabilidad, a esa ataraxia, pues agregar el placer, por supuesto, pero no un sumo grado que pudiera un poco o mucho desequilibrar lo que somos.
De hecho, para él un placer pues podía ser una conversación con un amigo, que para él era la mitad, un alto grado, incluso más si cabe, del placer de la fama, del placer del dinero, del placer de las posesiones, porque son placeres que en realidad no son naturales, ni necesarios. Tener fama o éxito no es algo que necesitemos. Sin embargo, pues la comida o la bebida, el placer sencillo de tomarte un vino con unos amigos, el placer de unas lentejas, que en este caso es lo que yo estoy comiendo hoy, contenedor, le he hecho mejillones picantes, con unas lentejas un tanto especiales. El placer de comida sencilla, de una vida sencilla, austera. Por eso Epicuro, para llegar a este tipo de imperturbabilidad, de no caer en exceso, pues creó una cosa, un quepos, un jardín, y puso un cartel que dijo: ciudadano, aquí te gustará vivir. Y bajo el lema de retírate, muchas veces de esto que más que bien nos proporciona mucho malestar y a veces desequilibrio. En ese confinamiento, llamado como digo el quepos, pues invitó a amigos, incluso a mujeres, que en aquella época ya los esclavos no eran considerados ciudadanos como hoy, ciudadanos libres, tenían un peor rango moral, y en dignidad se les trataba mucho más inferiormente. Bueno, pues como digo, ahí en ese quepos, pues Epicuro seleccionaba a esos amigos, a esa gente, y ahí daba su enseñanza en esa escuela. Y es que a veces seleccionar no solo lo que comes o lo que bebes, o no tomar cierto tipo de cosas porque sabes que te pueden sentar mal y por ahí no van los tiros. Como en mi caso, yo sabía que había ciertas cosas que yo no debería ni podía probar por las consecuencias que tenía. Entonces, es como digo, el estómago, el cuerpo ya en sí es el límite. Pues como digo, nosotros los seres humanos podemos, como hace Epicuro y nos regala esta idea, seleccionar los amigos, seleccionar los alimentos, seleccionar pues, el modelo de vida que yo quiero realmente llevar. Y eso es donde entra en juego un buen ejercicio y uso de la razón. Yo no me junto con cualquiera, ni tomo café con cualquiera. Es verdad que uno es políticamente correcto, se junta con muchas personas, pero uno tiene también derecho a elegir cómo invierte su tiempo. Hay poco y hay que tener mucho cuidado de cómo lo aprovechamos o lo desperdiciamos. Por tanto, quedaros con esa idea de la moderación y de la autorregulación de uno mismo, del autoconocimiento de uno mismo, para saber qué puede ser bueno o qué puede ser malo. No hay que confundir los placeres con el poseer, el tener y la exageración y la desmedida. De hecho, Epicuro era una persona que estaba enferma del estómago y él pues no podía comer ni excederse en todo lo que quisiera. De hecho, no es necesario. Hoy día parece que un bar de tapas, que pongan grandes tapas y abundantes, es un bar bueno y que mira qué abundancia, cuando a lo mejor no solo la conversación, sino un poquito de jamón, una gambita, cualquier cosa sencilla, pues también puede ser digno de elogio, pero no, hoy parece como que cuanto más, mejor, y no tiene por qué ser así. Como digo, el placer nos puede llevar muchas veces a todo lo contrario, al displacer, una tripotera de comida al vómito, un cierto tipo de droga a manifestar enfermedades de tipo incluso psicológico. Por eso cuídate en ese aspecto, sé moderado y conócete también a ti mismo. Lo contrario del placer, como sabemos, es el dolor. Y Epicuro, para conseguir esa heparaxia y hacernos llevar una vida buena, serena y moderada, inventa lo que se conoce como un tetrafármaco, ¿no? Como tetrabric, 4 remedios, ¿no? Tetra viene de 4 remedios para poder huir del dolor, para evitar el sufrimiento. Y básicamente son el miedo al dolor, el miedo a la muerte, el miedo a los dioses, el miedo al destino. Esos 4 elementos, ¿no? En cuanto al dolor, pues todo el mundo tenemos miedo al dolor. Es verdad que a través de ciertos pequeños dolores, como por ejemplo esta clase que tengas que aguantarme, te puede llevar a hacer una buena tarea y sacar un sobresaliente. O un tatuaje, un dolor a lo mejor que algunos no soportan, otros pues nos gusta, parecemos masoquistas, pero nos lleva pues, al placer de vernos. O el dolor a lo mejor de una inyección o de una vacuna, pero nos puede prevenir ese pequeño pinchazo de una enfermedad, ¿no? Entonces, a través del dolor se puede llegar a, como digo, a ciertos placeres. A través de placeres se puede llegar al dolor. Pero ¿qué pasa cuando el dolor es demasiado? Bueno, pues cuando el dolor es demasiado, dice Epicuro que son pocos
poco lo que duran esos dolores. Y cuando el dolor es suave, pues a lo mejor su duración puede ser mayor, pero podemos soportarlo. De hecho, el dolor también forma parte de la vida, así que no le tengamos miedo al mismo. En cuanto a la muerte, Epicuro decía que no tenemos que tenerle miedo a la muerte. De hecho, la muerte es algo natural, es algo incluso que no es un mal. Cuando alguien se muere decimos, lo siento, es verdad que le damos el pésame, nos sentimos mal, pero no le ha pasado nada malo al que se muere. Es algo natural, es necesario, porque si no, no podríamos estar todos en la tierra, y forma parte también de la vida. Todo lo que nace muere algún día. Por eso, cuando la muerte viene, no tienes que tenerle miedo porque tú ya no estás. Y mientras tú vives, la muerte no existe. Por lo tanto, es un miedo irracional e ilógico, lo tenemos ahí, pero tenemos que superar. En cuanto al miedo a los dioses, para Epicuro, que era ateo, cree que los dioses no intervienen en los fenómenos y en los asuntos humanos, no intervienen para nada. Y si están ahí en su panteón y hablando entre ellos, nosotros le importamos un pimiento. O sea que tampoco debemos de tenerle miedo a ni siquiera al destino. Ni siquiera a eso que no podemos y no depende de nosotros en muchas ocasiones. En fin, resumiendo un poco las ideas principales de este modelo de pensamiento, de este modelo de autor, podemos decir que vivir de lo sencillo, vivir de lo armónico, conforme a la naturaleza, conforme a lo que nos brinda la conversación cálida de un amigo, vivir bajo el territorio de lo humilde, pues vivir como vemos en estas líneas de clase que estamos viendo, un poco ascética, ataráxica, vivir conforme a lo realmente bueno, lo realmente bello, y no a la cantidad, hacer elogio de lo desmesurado. Lo que pasa es que es complejo, es difícil vivir una vida a veces sencilla. De hecho, yo creo que lo más difícil a veces es optar por lo sencillo, por la moderación. Y esto es lo que nos invita a reflexionar en nosotros muchas cosas, Epicuro. ¿Qué vida te gustaría llevar y cómo a través de ciertos placeres, como por ejemplo a mí me encanta correr, pero puede resultarme un fastidio a veces tener que salir a las 10 de la noche, a horas que yo no quiero, pero me lleva también a algo positivo, algo agradable, algo que luego me sienta genial. Por lo tanto, distinguir entre estas cosas y vivir una vida sencilla son regalos del pensamiento de Epicuro que podemos aprovechar. Mola, ¿eh? Bueno, pues yo voy a seguir aquí con mi vinillo, mis lentejas, apostando por esta tarde desde la sencillez de esta clase de autor. Saludos.